Gracias. Buenos días. Eh, Presidenta, quería hacer una intervención previa al inicio del desarrollo del orden del día. Me vino bien que algunos postulantes para los juzgados del trabajo recordaran la figura de Héctor Recalde como un maestro de varias generaciones de abogados que ejercen el derecho del trabajo. Y me vino bien, Presidenta, porque quería manifestar mi rechazo, mi desagrado por lo que pasó luego del fallecimiento del doctor Recalde. Concretamente me refiero a que el 11 de diciembre pasado, 2 días después de su fallecimiento, se llevaron a cabo normalmente las actividades en el Consejo, se llevaron a cabo reuniones de comisiones en donde que integraba el propio Héctor Recalde y otras algunas iguales y otras distintas que integraba su hijo Mariano Recalde, que también es consejero. No solo eso, sino que también después se llevó a cabo la reunión de labor, eh, en donde, bueno, se acordó el orden del día de esta reunión, y se acordó en esas condiciones, sin la presencia, la participación, tanto en comisiones como en labor, del bloque de consejeros que integro, que integraba el doctor Recalde, por una lógica razón de, eh, de, una, de nuestra sensibilidad por el fallecimiento, de nuestro luto. Entonces, me pareció, Presidenta, o Vicepresidenta, y acá no personalizo en nadie, sino que quiero cuestionar las decisiones colectivas o las actitudes colectivas. Me pareció, creo que hasta de mal gusto la realización de las audiencias. No había ninguna necesidad. El Consejo, las comisiones vienen trabajando casi normalmente o normalmente durante todo el año. Los plenarios no fueron lo que uno hubiese pretendido con el número de plenarios que la verdad que deberíamos haber tenido y que no tuvimos. Con lo cual tampoco había ninguna necesidad de apurar, creo que ningún tema, o por lo menos de tener en cuenta algunos días para respetar no solo su memoria, sino la de también sino también a nosotros, ¿no? Y la verdad que no es el fallecimiento de una persona más. Héctor dejó un legado, eh, es un, para nosotros es un cuadro irrepetible, político y técnico, que no va a aparecer, digamos, estas son personalidades que rompen el molde. Entonces, quería dejar sentado esto. Eh, Esa falta de respeto que me pareció a mí eh, del cuerpo hacia la memoria de Héctor, creo que también, Presidenta, consejeros, es un poco también una derivación lógica del tratamiento que se le da a nuestro bloque. Y diría que también, más allá de, por supuesto, relaciones personales que cada uno podemos tener sin demasiados conflictos o buenas relaciones, lo cierto es que el cuerpo, desde hace muchos años, eh, no respeta la participación de esta representación de la representación del peronismo, no la respeta ni en las comisiones. Somos un bloque que ya lo dijimos en la primera oportunidad, un bloque que tiene legitimidad para ser eh, más protagonista de toda la vida del Consejo. Sin embargo, nadie se puede hacer el tonto. Desde hace varios años pasa lo mismo, se nos relega, se toman decisiones en otros ámbitos, y nunca participamos. Muchas veces nos enteramos con los hechos consumados. Por eso, Presidenta, parece que acá se repite algo que veo en numerosos lugares institucionales. Nos tratan como si fuéramos leprosos, digamos, ya con nosotros nada.
Con nosotros nada, si hacemos algo hay que hacer lo contrario. Y acá también pasa, por ahí puede ser con un nivel menos de intensidad, habría que verlo, seguramente sin tanta difusión, que es uno de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial, no solamente el Consejo, ¿no? Que la gente no conoce lo que ocurre hacia el interior. Eh, o leprosos o gente que directamente no tiene que existir. Y me remito a algo, a una expresión de una sinceridad brutal que dijo la senadora por Santa Fe hace 2 o 3 días, la senadora Lozada, a raíz de este episodio bochornoso del senador Cuadra, dijo, no hay que dejar que asuma la senadora que reemplaza a Cuadra porque es de la Cámpora. O sea, yo no sé si lo hace por ignorancia, por sentimiento, por realmente un genuino sentimiento autoritario o directamente por mala fe. Pero estas son expresiones que, con más o menos gravedad, son las cuestiones que se piensan respecto de nuestras participaciones en espacios institucionales como estos. Me acuerdo, por ejemplo, mi primer plenario en este segundo mandato, primer plenario, se votó volver a comisión, más de 80 ternas en numerosos concursos que habían. ¿Y por qué se decidió esa votación? Porque habían sido terminados durante la gestión del peronismo. Eh, entonces, hay un montón de situaciones que me parece que no puedo, por lo menos no puedo dejar pasar antes que finalice el año. Lamento que no esté el presidente porque el presidente es uno de los grandes responsables de estas situaciones. De hecho, es el principal responsable del zafarrancho institucional en que metieron al Consejo de la Magistratura. Con el fallo de diciembre del 21, digamos, nadie sabe cuál es la norma que nos rige, en qué momento hay que aplicar una, en qué momento aplicar otra. Y eso pasa, colegas, eh, por lo que decidieron, por esta lógica que vengo hablando, que fue decidida en lo concreto el 16 de diciembre del 21 con el fallo del Consejo de la Magistratura. Un fallo que no me quiero meter a cuestionarlo porque podríamos estar ahora, pero no podemos olvidarnos que le dijo al Congreso que tenía 4 meses para sancionar una ley del Consejo de la Magistratura cuando hace años que no nos podemos poner de acuerdo o es un tema absolutamente complejo y sensible. Eh, no me voy a acordar, no quiero acordarme tampoco de que se derogó una norma perdón, se puso en vigencia una norma expresamente derogada por el Congreso de la Nación sin ningún tipo de atribuciones. Tampoco quiero recordar que el presidente se autovotó para ser presidente, primero presidente de la Corte y después presidente del Consejo de la Magistratura con la firma de su fallo. Pero lo más interesante, no quiero recordar eso, pero lo más interesante de ese fallo es que se dicta en el marco de una demanda iniciada por una organización de abogados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué planteaba la demanda 16 años antes del fallo de la Corte? Bueno, que había un desequilibrio en los estamentos, porque la 26080 ponía 7 consejeros de la política y 3 senadores, 3 diputados, mientras había 2 abogados contra 3 jueces. Entonces la demanda era el estamento de los abogados está subrepresentado, no hay equilibrio, no está el equilibrio constitucional que requiere el tema. Entonces, la Corte hizo lugar a eso, pero hizo lugar a muchas cosas más que nadie había pedido, ¿no? Pero quiero concentrarme en esto. La Corte decidió la inconstitucionalidad en función de que le decían que el estamento de abogados estaba en desequilibrio frente a los otros estamentos. Pero ¿cómo es entonces? Cuando el Colegio de Montevideo claramente, en las antípodas de nuestro pensamiento, plantea que hay un desequilibrio, está bien, hay un desequilibrio, y cuando el consejero Grau, que reemplaza al consejero Recalde, pide la jura para participar de este plenario, lo mandan al 23 de diciembre. Ahí no estamos acá subrepresentados los abogados. No hay falta de equilibrio que falte uno, cuando además no hay ninguna razón por la cual no esté sentado acá. Porque, ¿qué me pueden decir? No nos pusimos de acuerdo en el día, no nos pusimos, todavía no confirmamos el acuerdo para firmar el día de la jura o para aceptar este tema. Pero sí hubo como 3 acuerdos en los últimos 4 días. El jueves salió uno,
El lunes salió, no sé si fue firmado el jueves o fue firmado el lunes, pero salió, obviamente, el fallo contra Cristina en una causa, contra Cristina y su hijo. Y el martes, o sea, ayer, un acuerdo en donde se aumentó el sueldo de los trabajadores judiciales. O sea, momentos para firmar acuerdos sobraban. Aparte, tampoco estamos hablando de la inconstitucionalidad de no sé qué. Estamos hablando de que tienen que poner la jura, la fecha de jura de una persona que no hay ninguna duda que tiene que jurar. Nadie tiene eso. Entonces, señora vicepresidenta, consejeros y consejeras, la verdad que no puedo cerrar el año sin señalar estas cosas, sin señalar tampoco que mientras tramitan en la comisión de acusación eh, cuestiones, episodios conyugales, en la comisión de disciplina duermen las causas más importantes. El poder económico real se nos ríe en la cara, le pagó un viaje al lago escondido a un montón de jueces y nosotros todavía no podemos avanzar con eso, a 2 años. Con eso no pudimos avanzar con la denuncia que se hizo respecto del fallo Calcaterra, no pudimos avanzar, no, directamente se cerró de inmediato, ya lo dijimos, no quiero andar repitiendo cosas, lo peor que le podíamos hacer al Consejo de la Magistratura era efectivamente eso que pasó, lo mismo cuando se denunció a la vicepresidenta, lo mejor que teníamos, lo que mejor que podíamos hacer para cada uno de los consejeros y para este cuerpo era hacer una investigación. Así que yo sé, tengo muy claro, lo digo acá porque no sale, no va a salir en los diarios. En general, el Consejo de la Magistratura, sus integrantes, mucho menos el presidente, paga costo alguno por todo esto, por todas estas falencias que hay, y entre otras, muchas también cuestionamientos a la propia gestión cotidiana del Consejo. Eh, entonces, no pagan costos. Hay una prensa canalla que está absolutamente dispuesta a blindar al Poder Judicial en su conjunto, mientras siga haciendo las cosas que siguen haciendo, es decir, atacando a una representación política cuya legitimidad es indiscutible. Así que, señora presidenta, cierro con que efectivamente probablemente no se paguen costos por estas irregularidades, pero no es gratis, ¿eh? O sea, no se pagan costos, pero no va a ser gratis. No va a ser gratis seguramente para el Consejo, probablemente lo sea. Ahora, para el país, para el Estado, para el propio Poder Judicial y para el pueblo argentino, seguro que no va a ser gratis.